De Carlos Fernández Atienza, Melancolía, Clínica y Transmisión Generacional. Es un libro que yo diría que es un libro que arrancó despacio y poco a poco ha ido creciendo y ganando terreno, y hemos tenido a Carlos en varios eventos invitados y los que faltan. Pero sin duda se ha convertido en un libro muy interesante, sobre todo porque toca una óptica que no ha sido muy tratada, y es la relación de la melancolía con la transmisión generacional. Este es un aspecto, digamos, de lo más destacable del libro, aparte de, en fin, las otras reflexiones que hace Carlos. Así que, pues, bienvenido, Carlos, gracias por estar una vez más con nosotros. Gracias. Este evento está patrocinado por nuestros amigos de Diván Negro de México, que son los que nos representan a Yoroy Ediciones con nuestros libros allá en México. Y en nombre de Diván Negro quiero también presentar, aunque seguramente muchos los conoceréis, a Samuel. Samuel es parte del equipo directivo del Diván Negro. No quiero establecer jerarquías porque no sé exactamente cómo son, pero ahí hay un equipo que realmente está haciendo un buen trabajo y que ha sido lo que nos ha permitido, pues, poder entrar con nuestro plan de publicaciones, y crecientemente con más títulos en México, un país por el cual tenemos un profundo afecto. Personalmente viví en México hace ya muchos años y tengo pendiente, en cuanto la pandemia lo permita, pues una visita para establecer el contacto personal con nuestros amigos de Diván Negro y otros amigos que andan por allí. Bueno, dicho esto, y como el tiempo está limitado, voy a dar pie a que Samuel tome la palabra e introduzca un poco el tema de la conversación, y luego pues cederá la voz a Carlos. Un último comentario para todos aquellos que estén participando y que quieran en su momento, pues, hacer preguntas o comentarios. Sugerimos que lo hagan escribiendo en el chat, en lugar de usar la herramienta de levantar la mano, porque con la mano levantada no tenemos orden. Sin embargo, al escribir en el chat podemos llevar un cierto orden en el caso de que se junten varias preguntas. Dicho esto, pues adelante, Samuel. Vamos a dar entrada a otras personas que siguen llegando. Bueno, buenas tardes y noches y tardes para los que nos acompañan. Es un gusto encontrarnos una vez más. Las distancias se han reacomodado. El tema virtual es ahora una plataforma que nos permite enlazarnos para distintos trabajos. El día de hoy, bueno, pues tenemos una segunda extensión o articulación de un proyecto que comenzamos ya hace varios meses, que comenzó con un seminario originalmente que dictamos por parte de la editorial, que estuvo titulado Locura y Melancolía. Tuvo dos intervenciones, en la cual una fue Carlos Tapia, historiador y gran amigo, y la segunda intervención fue a cargo del gran Carlos Fernández, ¿no? Y en esta ocasión, para continuar en ese tenor y también
dar difusión a estos trabajos que, como trataré de abordar en mi exposición, son algunas pistas, claves, coordenadas, herramientas respecto a los tiempos que estamos viviendo, a las sociedades actuales, porque es también un tema bastante importante a recuperar, porque estamos retomando el tema de la melancolía en estos tiempos tan pandémicos, ¿no? Incluso eso me parece que es algo que es fundamental preguntarnos por qué al día de hoy el tema persiste y no se puede solamente colmar con una fluoxetina, ¿no? Porque vamos a hablar de la melancolía y no de las depresiones. Entonces, bueno, les pido nada más un segundo para abrir un archivo que quiero compartirles en un texto. Bueno, acá está. Mi participación tiene, vamos a decirlo, 2 puntos, serían en manera... Perdón, Samuel, Sí, dime. si has compartido algo en pantalla, no se visualiza. Ah, no, 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 no lo tengo compartido en pantalla. Yo estaba viendo la Ah, vale. pantalla, sí, sí, sí. Ah, No, ok, no, no. como dijiste compartir un archivo, perfecto. Ah, perdón, sí, compartí, voy a compartir un texto que tenía un archivo, un texto escrito, pues. Vale. Miren, como palabra de apertura, les voy a leer un pequeño texto que ha sido parte de algo que estoy trabajando, pero que se enfatiza con todo el trabajo de quienes estamos siempre ahí bajo este sol negro, ¿no? Trabajando. Entonces, bueno, miren, mi intervención está focalizada a pensar el texto de Carlos Fernández, un texto del 2019 editado por Shoroy Editions, eh, ver cuál sería una incidencia de lectura, ¿no? La incidencia de lectura la voy a plantear de la siguiente manera, como una especie de síntesis de lo que deseo desarrollar en los próximos minutos. Bueno, los libros que nos acercan al tema de la melancolía, aquí veamos cualquier género, sea literatura, investigación, incluso psicología, sociología, antropología, filosofía, y por obvias razones también que nos interpelan, bueno, el campo psicoanalítico, psiquiátrico, con eso me refiero a cualquier género, podríamos decir, o les propongo, que sean antídotos contra la misma maldición de la bilis negra, ¿no? Los textos como un antídoto, como una especie de fármaco. En concreto, los libros escritos bajo el sol negro son potentes desmelancolizadores del sujeto, ¿no? Bueno, comienzo con esto porque hay bastante literatura, entre comillas, de la melancolía. Pero a diferencia de otros temas, como la alegría u otro tipo de pasiones, no hay un material constante y riguroso, ¿no? El tema de la melancolía aparece como una especie de virus por distintos lugares. Eh, es un tema antiquísimo, pero que persiste, ¿no? Que se resiste incluso a morir, ¿no? Que incluso podemos decir la reinvención de la melancolía es muy complicada de demostrar. Eh, por ello, comienzo con lo siguiente. Es un breve ensayo que trata de resumir, podríamos decir, la primera parte del libro y de las implicaciones filosóficas, literarias incluso, pero que tienen toda la base clínica al día de hoy, ¿no? Las imágenes grisáceas y oscuras de la melancolía han sido apabulladas por doquier. Y es que los melancólicos han sido el ojo del huracán de las tristezas, del dolor, del sufrimiento, pero también de la genialidad y su dote creativo tan peculiar que los asocia directamente con las artes o pensadores incomprendidos. Sin embargo, estos seres extraños cobijados por el gran Saturno son la insurrección de las pasiones indómitas. Desmesurados, eternamente dolientes, meditabundos, tenebrosos, errantes, y que ante todo, los siniestros demonios de la melancolía no vacilan en mostrarse frente a los ojos lúcidos de la razón. Los gestos de la melancolía son tremendamente llamativos. Son el paisaje del ocaso, de la fría y seca temporada del humor negro,
Es el rostro que se cae continuamente a la incapacidad o los ríos del llanto en los gritos nocturnos y las visiones terroríficas que nunca acercan a la muerte. Es el rostro que lleva el infierno en sus ojos y el suplicio de Dios en la punta de la lengua. Su cuerpo es el vestigio de la vida, de lo que tal vez existió y tuvo en algún tiempo un nombre. Es su monstruosidad la que lleva al límite las imágenes de los cuerpos sanos, los devora lentamente hasta llevarlos a una agonía eterna a los confinamientos de lo maldito. Esta azul melancolía seduce a vivos y extraños, a divinos y santos. La melancolía es una pasión que se extingue a sí misma. Oscila entre diversas palabras que la han llevado a ser considerada una enfermedad. Bilis negra, cólera negra, atrabilis, asedia, lipemanía, frenalgia, dolor del alma, depresión dolorosa, neuralgia psíquica, psicosis maníaco-depresiva, depresión, o en lo que los enfermatorios mentales ahora se produce como depresión mayor. La melancolía, en síntesis, también es una locura. Desde su génesis, se buscó erradicar por diversas farmacopeas. No obstante, lo purgativo no curaba a quien era sometido por las sombras del dolor, ya que dicho malestar no está auspiciado en las condiciones del cuerpo de la naturaleza, sino de aquel cuerpo que se tejió por la historia del sufriente. Aunque los signos de la melancolía conforman el marco de una enfermedad o afectación vital, su fracaso estaba en erradicar y expulsar lo inexistente. La bilis negra, atrabilis o veneno negro solo figuraba como elemento clave del diagnóstico y farmacopea de las épocas. Pero pese a dichos intentos, los estragos radicales de la melancolía los alejaba de todo aliento, hospicio y noción de cura. Desde los dioses de los grandes mitos griegos y su paideia, pasando por los hechizos, brebajes y el oscurantismo, nos encontramos con que el verdadero melancólico tiende a darse la cura por la mano propia, en tanto que las farmacopeas clásicas y modernas no son capaces de brindar el alivio o paz que el atormentado precisa. El hastío de los melancólicos circula por otro lugar. Su núcleo está auspiciado en las memorias, en la pérdida irremediable y renuncia obligada a los lindes de su deseo, pero también del amor. El embrujo de la melancolía es una tensión continua en las pasiones. Estas melancolías trágicas, eróticas, bestiales, pecaminosas e investidas del dolor se cristalizan con la gran herencia del romanticismo. Su exaltación enaltece los dolores del alma, el pesimismo, la martirización de los cuerpos flacos y mortíferos junto a los matices lúgubres que decoran la sombra seductora del melancólico. Los arrebatos de las almas no se fijaron a una época, y con el paso de los días, estas melancolías, ahora normalizadas bajo el signo de la depresión, reúnen a los fantasmas de siglos atrás para convocar ya no a la muerte, sino a la irrupción de la voluntad de vivir. La melancolía desde siempre ha compartido la mirada de la locura. Es hasta la invención de las cárceles mentales que nuestra locura se mentaliza, se entiende e ilustra en el argot de la psiquiatría moderna como una psicosis maníaco-depresiva o una depresión mayor. Ambas, pese a sus intentos de nombramiento, no enuncian alguna novedad con esta entidad clínica, porque bastaría leer un par de líneas de lo expuesto por Hipócrates para percatarse que la imagen del melancólico y de aquel siniestro ángel de Durero resisten a los intentos de una curación. Esta observación no es un manifiesto por la melancolía. Es una de las evidencias de las pasiones tristes por encima de los diagnósticos que adoctrinan y deprimen a los sujetos de nuestras sociedades actuales. Bueno, comienzo ahora con el primer tópico de dos. El primer tópico, que me parece que nos da bastante pistas, adelanto que no voy a hablar de la parte transgeneracional, que es la parte bastante potente del libro. Para ello, me parece que las palabras de Carlos serán las más fortuitas. Pero el tema del cuerpo es algo que siempre me ha interesado y cautivado, ¿no? Entonces, bueno, como toda locura, la melancolía logra destruir su imagen y se mimetiza con la normalidad. Al día de hoy, quienes nos dedicamos a la clínica, sea en el consultorio privado o en un espacio, sea psiquiátrico, sea de atención, ¿cómo se le llama?, de día,
o los espacios de reclusión también, ¿no? Los espacios de carácter jurídico o los espacios de rehabilitación, regularmente nos han mostrado que hay cierto tinte ahí de tristeza, ¿no? De hecho, una de las posiciones en las que llega un analizante o un paciente está en esta situación de atravesamiento de un duelo, ¿no? Que es una coordenada clave de nuestro trabajo. Un paciente, una persona que llega o asistimos o recibimos, aparece con cierta disolución de su objeto de deseo. Y ante ello que, bueno, que aún exista esta voluntad en momentos o deseo o potencia o que llegue aún esta última intencionalidad para hablar de esto que nos está eh, incomodando en la vida, ¿no? Más que un malestar, una incomodidad en el ámbito de la propia vida. El tema del cuerpo, aunque no seamos partidarios de todo un oculocentrismo aristotélico, aún podríamos decir que todo recae en momentos en el cuerpo. Podríamos ser sujetos del lenguaje, pero hay afectaciones en el cuerpo. Eh, de hecho, a veces en un trayecto analítico, el cuerpo también se empieza a transformar, ¿no? Hay transformaciones bastante peculiares, tanto en el síntoma y en sus lados más escabrosos, como en la cuestión del delirio, por ejemplo, el tema de la imagen, que a mí me fascina. Eh, Se hablaba de un diagnóstico de la licantropía, aparece también con el zoomorfismo, ¿no? Estas ligaciones ahí que encontrábamos. Pero siempre se ha creído que el sujeto que está próximo a detener su vida o afectar su cuerpo es un sujeto que está triste, ¿no? Que está equivocado con el mundo, porque se corta, porque se tatúa, porque caen las adicciones. Sin embargo, esos clichés me parecen bastante morales, ¿no? Y aunque la melancolía tenga este gran sesgo moral, me parece que siguiendo a Nietzsche uno también la puede ir replantear y dotarle cierta potencia y ver otras aristas contemporáneas de los estragos de la tristeza o de las pasiones tristes, de la propia melancolía al día de hoy, ¿no? Dejemos a un lado los cuerpos anoréxicos y veamos a los cuerpos que están dismórficos u obesos o que están en una continua transformación, más allá de los tatuajes o los cortes o los implantes, sino toda nuestra estética del cuerpo también ha tenido ciertas transformaciones, ¿no? Véase todos los avances que tenemos por no morir, ¿no? Los bálsamos, los maquillajes, etcétera. Los estilos de vida, los nuevos formatos de alimentación que puedan alargar nuestra vida. Pareciera que la muerte cada vez se avista de manera más contundente. Eh, Otro de nuestros temas con el cuerpo es todo el capital erótico que se ha formulado en estos tiempos tan drásticos con el capitalismo. Se puede notar, por ejemplo, en la pandemia. Escuché a muchos pacientes que una de sus quejas o incomodidades era haber dicho, es que subí de peso, subí de peso en la pandemia y eso me entristece. Los espacios, los confinamientos, también han replanteado las posiciones de presencia con los otros cuerpos. En México, que es donde radico y donde he aprendido mucho, por ejemplo, con Alejandra, que me brinda bastante información de lo que pasa a temas legales o jurídicos, y que también lo he notado en el espacio clínico, es que cuando se condensan los cuerpos, se centralizan una vez más, se encierran, la presencia del otro se vuelve tan incómoda que empiezan a revelarse temas bastante drásticos, ¿no? Más allá de las violencias, las agresiones, también el percatarse de que uno en realidad, el otro que estaba es un simple semblante, una especie incluso de figura ficticia, y aparecen estos detonantes una vez más. Eh, Se ha escabullido, me parece también, el tema de la ansiedad, ¿no? Un tema en boga. La ansiedad está por doquier, se cuela por todos los agujeros que podamos escuchar en nuestros pacientes y en momentos rozan con estos tintes de la melancolía. Y aunque no tengamos que llegar a los estragos de una melancolía radical de confinamiento psiquiátrico, podríamos decir, y no sé ustedes cómo lo noten en su trabajo o en sus propias lecturas sociales,
la gente está deprimida en su sentido de opresión, ¿no? Es una gente que está entristecido constantemente. Más allá de todas las historias y situaciones que nos están eh, lloviendo a nivel global, hay una condición de la época también que nos ha mostrado un reverso bastante fuerte donde el imperativo de la felicidad trata también de omitir otra de las pasiones que hipocráticamente regulan las posiciones del sujeto con el mundo. Eh, Eso me parece bastante importante. Y digo esto porque los libros que hablan de la melancolía, ahorita hablo en una generalidad, ayudan a ubicar estas pistas, ¿no? Me imagino siempre como un náufrago que se trepa a una nave de los locos y anda en el vacío, pero uno encuentra textos y he creído fervientemente que los textos son para utilizarse, para trabajarse, que son máquinas incluso de guerra y nos han hecho pensar, transformarnos y nos dan horizonte donde no hay. Si hay algo que precisa el horizonte, a veces es el propio deseo, y algo donde está aniquilándose constantemente el sujeto melancólico es en el tema del deseo. Y eso es complicadísimo, porque si empezamos a hablar del deseo, que es una posición que implica la clínica, en un mundo donde antes de desear nos están diciendo qué desear y ofrecer lo que no existe y que lo van a inventar, el sujeto deseante queda como una especie de ratoncito, ¿no? En una especie de laberinto donde ya tenemos la entrada, la salida y tenemos miles de laberintos, pero que siempre hay un ojo vigilante. Ya no es el de Dios, es el del dinero, ¿no? El de la moneda, el de Amazon, por ejemplo, el de las compras rápidas, el del envío rápido, la inmediatez, incluso la curación de la tristeza. Ya no querramos duelos, ¿no? Tomemos una pastilla, un par de tragos, un par de ácidos, un par de sexo casual y colmemos el dolor y que pase el duelo, que venga lo que venga, ¿no? En México sabrán que tenemos un gran afecto por la muerte y por el duelo. Basta que cualquiera que no radique en nuestro país y que no haya visitado, dé un vistazo a los altares del Día de Muertos y verán toda la ofrenda que se realiza con las comidas que le gustaban en vida a los seres queridos, las bebidas, no puede faltar el tequila o el mezcal como mexicanos, los grandes arcos, la flor de cempasúchil, el amor por las calaveras. Estamos en esa constante, es decir, también la melancolía tiene sus geografías. Con eso intento decir que lo que Hipócrates había dicho hace muchísimos años parecía que sigue siendo latente. Las posiciones de la depresión, de la melancolía, existen y existen de ciertas modalidades conforme a nuestras regiones, ¿no? Hay lugares en los que les espanta que alguien se coma una calaverita de azúcar o de chocolate, o que los niños salgan disfrazados de la Santa Muerte, ¿no? O que tengamos un ritual literalmente en una ciudad que se llama, bueno, en Ciudad de México, en un lugar que se llama Tepito, a la Santa Muerte. Se le venera, se le hacen fiestas a la Santa Muerte. La gente se tatúa a la Santa Muerte. Con esto insisto en el tema del cuerpo, para dar parte a la clínica. Cuando les platico este ejemplo de los altares, algo tan peculiar es el tema del alimento. Siempre se ha creído que los anoréxicos, las anoréxicas, les anoréxicos, son melancólicos, pero también hay otros cuerpos, ¿no? Los cuerpos que están hipersexualizados, obesos, transformados, que a veces, más allá de preguntarnos si son melancólicos o están entristecidos, tendríamos que preguntar cómo uno se afianza y se debate en una lucha continua por el propio cuerpo para contrarrestar la melancolía, reapropiarse del cuerpo con un objeto nuevo, ¿no? Vamos a decirlo de esta forma. Eh, Carlos, en una parte, va haciendo un trayecto con la historia de la melancolía, muy puntual, muy concreto. Eso yo lo agradezco bastante. Yo tengo problemas de sintetizar, mi dispersión es un poco complicada en mi mundo, pero uno va leyendo línea a línea el trabajo de Carlos, por lo menos la primera y segunda parte, y es un texto que se lee de cultura general. Aquí ya no importa si eres clínico, analista, psiquiatra, no, a ver, tú quieres leer un libro que hable de los temas, que sea puntual, bueno, te sientas un rato, lees un par de líneas y es concreto. Y no estoy hablando aún de la parte académica rigurosa, es decir, hay una transmisión y una posibilidad de dar a entender algo que es complicadísimo, porque lo que pasa en la melancolía, que yo he notado, que bien podría también aquí ya sumarse como un tema para hablar, es que es complicado hablar de algo que no se puede hablar, ¿no? Es decir, del dolor. Un melancólico es complicadísimo que hable.
es muy complicado a veces que en todo esto que entendemos los analistas como transferencia, eh, a veces hable. Nos cuesta a nosotros y cuesta ver como por dónde también acercarnos, crear una chispa de deseo, un chascarrillo, incluso jugar con la propia muerte de la que nos está avisando el paciente. Y eso me parece que es una de las fórmulas u operaciones clínicas que podríamos entrar, ¿no? Es curioso ahora que se acerca mi perro, siempre están las presentaciones y, y siempre el perro es una figura muy linda en el cuadro de Durero, aparece con el uróburo, ¿no? Incluso hay un libro que trae textos de Borges y otros, y hay varios ensayos sobre el perro de la melancolía, esta gran figura que ha acompañado. En México, les comparto el dato también, tenemos bueno, yo no tengo ese perro, pero bueno, daré por hecho que todos tenemos perritos en casa. El Xoloescuincle, este perro, es quien acompaña a los difuntos mexicanos a Mictlán, ¿no? Siempre hay un guía, un compañero. Ahorita que llegó la intervención de mi perro Sócrates, ¿no? Que también se llama. Bueno, continúo entonces dejando pistas para entrar a la parte que a mí me interesa bastante cada vez más, que es la parte clínica, porque uno puede entender bastantes cosas, puede comprender y estudiar y ser un intelectual de la melancolía, pero a veces, como decía Robert Burton, uno tiene que escribir de la melancolía para no matarse, ¿no? Para curarse de la propia melancolía. Esa es una parte que yo puedo decir que ya entra a caballo la mitad del texto de Carlos, porque es evidente que cuando empieza a meterse con las formas o los clínicos de la melancolía o con los tipos de la melancolía, que es efectivamente el capítulo 3 y 4, es gente que empieza a hablar de lo que ha escuchado y trabajado y oído y escrito de los melancólicos, ¿no? Ahí radica una gran diferencia. Podemos leer muchos libros de melancolía. Podríamos llegar a decir que entendemos a la melancolía, pero hasta que un paciente nos empieza a narrar, cuando empieza a hablar, o cuando llega, o cuando aparece cierta presencia, decimos, aquí todo lo que he leído no me alcanza para entender lo que está sucediéndole. Es terrible ver a un sujeto que te diga constantemente que se va a matar y que sabes que probablemente se va a matar y que te empieza a contar muchas cosas y dices, pues está muy complicado este tema. Y entonces, si la posición no se trata de ser resguardadores de la vida, porque también eso lo quiero decir con mucha claridad, nuestro trabajo en la clínica no somos agentes morales por salvaguardar la vida, no somos agentes biopolíticos, sino preguntarnos por el deseo de vivir, por afrontar la valentía del vivir a contrapelo de la cobardía moral que bien planteó Lacan, nos exige una presencia en cierto momento también escabrosa, ¿no? Es como asomarse al abismo del otro con cautela y con mucho cuidado preguntarnos qué es lo que vamos a hablar con el otro. Hay un tema bastante importante en nuestro trabajo y siempre lo saco a colación. No basta con que un analista nada más se la pase oyendo, ¿no? También exige que hablemos. Eh, porque ya uno que no habla y está medio muriéndose y otro también ahí en silencio, pues no, es la ataúd completa, ¿no? Bueno, estas implicaciones clínicas nos dan otra proximidad y cercanía al dolor del otro. Hace poco di una pequeña charla y me acercaba a esta frase latina de meditare thanato, que es meditar la muerte, que plantea Foucault en su segunda obra, en el último trabajo de la hermenéutica del sujeto. Más allá de contemplar la muerte de un sujeto, lo que dice es, hay que preguntarnos cómo radica la muerte del otro, la finitud del otro que me va a interpelar para aplicar también con su cuidado. Entonces, si hablamos de un espectro de la melancolía, de un fenómeno de la melancolía, de la esfera de la melancolía, de los estragos de la melancolía, los nombres que le quieran dar, es re lindo leerla, es muy cautivante, es muy lindo leer la melancolía, es bellísimo ver las obras que han inspirado la melancolía, ¿no? Los textos, la poesía, ¿no? Pero ya empezar a meternos al lado
a un consultorio, estar al lado, detrás, frente a un paciente melancólico que borda la melancolía, propenso a la melancolía, con todo lo que implica, por ejemplo, los estragos del cuerpo, como bien mencionamos hace un momento, o los fines de la vida, como el suicidio, eh, nos interpela de otra manera. Eso también nos construye cierta sensibilidad con el mundo. Y por ello me parece que aquí ya es muy prudente la parte del capítulo 3 y 4, brindarnos herramientas teóricas de gente que ha trabajado con gente triste, con gente melancólica. Entre ellos, bueno, vamos a escuchar a Lacan, a Freud, Spitz, Karl Abraham, por ejemplo, un sujeto que francamente a mucha gente se le olvida, que Freud es como quien toma la gran parte de la melancolía. También veremos los tipos melancólicos. Hay un tinte que siempre se escurre, que es el tema de la filosofía. Los analistas estamos en deuda con el tema de la filosofía y la medicina y con Hipócrates. Y empieza a dar una entrada a un aparato clínico, Carlos, ¿no? Con esta parte. No se puede tratar solamente a alguien con la felicidad y preguntarle, oiga, ¿desde cuándo está mal? Porque eso, pues, no sabemos, ¿no? Uno puede dar pistas, pero en todas las elaboraciones de ficción que aparecen en discurso, van también tornándose de maneras complejas. No hay una directriz establecida para, si tiene un melancólico, atiéndalo de esta manera, si es un magnético, atiéndalo de esta manera. Pues no pasa por ahí. Bueno, resulta que al hablar de la clínica entonces, un texto, ahora sí, un texto como el de Carlos, que se suma a otros autores, ¿no? Nos hacen dar cuenta de lo frágil que puede ser estallar en una melancolía. De hecho, Hipócrates siempre indicó que la melancolía es de las más, no frágiles, pero de las más propensas a activarse, ¿no? La que puede detonar todo. ¿Por qué sería importante el tema de la clínica? Bueno, pues porque cada día llegan pacientes al consultorio tristes. Y no se trata solamente de que alguien no quiera ver a alguien que esté triste, sino de que la tristeza empieza a consumir el deseo. Y eso es lo importante. Si seguimos pensando en esta beta romántica y bohemia de la melancolía, el deseo se opaca. Y lo más potente y lo más revolucionario, yo creo, es el deseo. Y es por ello que entonces ubicar coordenadas, construir líneas de trabajo, investigar, discutir nuestros casos clínicos, trazar las direcciones de cura con nuestros pacientes, nos permiten darle un lugar distinto y darle salida al deseo. Eso que se está haciendo consumido por la propia melancolía, melancolía que viene del exterior, que puede venir de la propia historia, porque también nos melancolizan, también creo que esa es una parte importante. También hay agentes exteriores que vienen a deprimir el mundo. Tenemos una gran entrada para dar un lugar distinto, ya no solamente a la voz, sino al acto del deseo. Ya no se trata de que un sujeto se le quite la melancolía, pero por lo menos que pueda producir o provocar cierta llama del deseo una vez más. Entonces, para ir cerrando, más allá de hacer una oda a la melancolía y entristecernos, podríamos leer, acercarnos, darle una vuelta al tema de la melancolía para construir una especie, ya no de antídoto, sino de fármaco, ¿no? Una especie de posible cura o de remedio contra la melancolía, una especie de desmelancolización, ¿no? Yo creo que si ahí podemos entrar, podemos situar un lugar distinto respecto a nuestras posiciones con la vida, ¿no? No quedar oprimidos bajo una pastilla, bajo un diagnóstico, porque también alguien que está en una profunda melancolía a veces se empieza a borrar del mundo poco a poco. Pero algo que me parece clave también es que en el circuito de toda esta situación está el tema del amor, ¿no? Entonces, por mucho que uno se esté hundiendo, si no está quien se desea y se ama, el mundo no cobra sentido. Entonces, reivindica ciertos lugares en la fragmentación del mundo, en la individualización,
Y todos estos temas que cada vez son tan constantes, que caen en aparatos psiquiátricos, que caen en aparatos de rehabilitación, pero caen también en las células más próximas, como la familia o las infancias, ¿no? Ahora, por ejemplo, he notado, no sé, los compañeros que trabajan con niños, yo trabajo con pequeños también, y ahora en una supervisión que estoy llevando con una persona, me relata algo que he notado también, niños que se quieren matar, ¿no? Porque están tristes. Vaya, entonces, no se trata de hacer una oda a la melancolía, sino preguntarnos otra vez colectivamente cómo podemos extraer ciertas dosis de farmacopeas discursivas, diré discursivas, y del ámbito de las afecciones, de los afectos, eh, y con cierta cautela también con toda la empresa del psicomarketing, como la denomino, o las psicofarmacotecnologías, ¿no? Con el psicomarketing me refiero a toda esta oda de que tenemos que ser personas felices, ¿no? Todo el día, 24 horas siendo felices. Y también la otra, tener cuidado con toda la distribución de los fármacos, de los medicamentos. En México es un tema bastante delicado porque cualquiera puede medicarse contra la melancolía, contra la depresión, ¿no? Y ya pasa por la voz del profesor, por la voz del tutor, y ya se olvidó el campo de la psicología, el campo de la psiquiatría, y ni hablar del análisis, ¿no? Ahora todo el mundo se diagnostica y se deprime y toma un par de pastillas de felicidad. Sería más complicado, obviamente, afrontar el deseo, pero es ahí donde está la batalla, ¿no? Donde la propuesta sería repensar, insisto, colectivamente y en lo íntimo también, cuál sería nuestra posición respecto a estas consecuencias y estragos en los que estamos viviendo y que no caigamos pues en una trágica melancolía, sino donarle un sentido a esta erótica del dolor. Con eso yo podría cerrar. Y bueno, no sin antes decir que es una lectura que yo aprecio bastante de Carlos, además tuve el gusto de escucharlo en su clase pública, y a Henry también, bueno, gracias por empezar a construir estos lazos que han permitido un trabajo bastante nutritivo, y muchas gracias a ustedes por su tiempo, porque siempre digo esto, pero es que el tiempo es valiosísimo, es algo que no se recupera, así que espero eh, siga siendo de su agrado esta participación el día de hoy. Gracias. Hola, ¿me escucháis bien? Sí, todo bien, Carlos. Sí, sí, sí. Sí. Vale, empiezo, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos por estar ahí un sábado. Hace poco que bueno, no sé si eh, repetís algunos, pero bueno, hace 3 sábados dimos esta sesión sobre las formas clínicas de la melancolía. Y bueno, saludar a los amigos mexicanos, a los amigos argentinos, chilenos, me parece que ha dicho Henry antes, y de España, ¿vale? Bueno, yo voy a hacer un recorrido un poco somero por el libro para, bueno, que sepáis un poco de qué va, de qué versa, de qué trata, y me centraré más claramente o sobre todo en el capítulo 5, que es el que hablas de la transmisión generacional, ¿no? Y de la herencia, ¿no? Es un tema, bueno, por lo que me han devuelto las personas que han leído el libro, que más les ha, bueno, a unos impactado, a otros tocado, a otros sorprendido, a otros bueno, irritado, ¿no? Digamos, los más biologicistas quizá a lo mejor esta parte no irritado, pero les ha sorprendido porque, bueno, es verdad que la psiquiatría oficial, yo soy psiquiatra de la República, también trabajo en la privada, vivo aquí en Madrid, y bueno, hay como algo sobreentendido, creo que es el problema. La melancolía, bueno, se pueden cerrar los micros, es que estoy muy esperado. La melancolía o la psicosis maníaco-depresiva o otros trastornos, pues bueno, tiene una raíz
claramente genética asociada a lo más biológico, y bueno, ese sobreentendido que, bueno, luego veremos que yo creo que no es tal si se le da una lectura mucho más humanista, que es lo que nos interesa. Es decir, este libro tiene una parte clínica muy clara, pero hay otra parte, como decía antes Samuel, eh, que, que ya tiene que ver más con el humanismo, la forma de entender al ser, y habla de la condición humana, que es lo que más entendemos, lo que creo que es lo más interesante, por lo menos para mí. Bueno, respecto a cómo surgió este libro, también me gustaría empezar por ahí. Quizá fue bueno, tengo hasta la fecha, ¿no? El 15 de diciembre de 2017 yo estaba dando una docencia, una clase en el hospital de Río Ortega de Valladolid, donde, bueno, en ese momento el jefe de servicio era Fernando Colina bueno, y José María Álvarez Colina. Fernando Colina ya se ha jubilado y José María Álvarez pues sigue en activo. Y allí dando una docencia que se titulaba Lo generacional, el pueblo y la melancolía, pues bueno, yo creo que algo tocó a José María Álvarez bueno, y a varios asistentes que les tocó, y ahí José María me dijo que bueno, si tenía para escribir un libro. Y bueno, yo al principio bueno, es el primer libro que escribo, también para los que no sepáis. Me pilló un poco así y digo, bueno, yo creo que sí, había investigado ya previamente en el máster de psicoterapia psicoanalítica, ¿no? Que unos años antes, digamos que los miembros de este libro también están ahí, ¿no? Pero había investigado y, bueno, en mi residencia también, ¿no? sobre este tema. En esa charla hablé sobre la herencia, como digo, el éxodo, puse un poco para pensar todo esto, el éxodo que hicieron nuestros abuelos cuando se fueron del pueblo a la ciudad, ¿no? de los años 50, de 1950, coincidiendo con una época muy dura en España, de miseria, de hambre, de una reciente guerra civil, una larga posguerra y una dictadura larga, no, larguísima, ¿no? ¿Por qué este tema? Supongo que porque hubo muchas pérdidas, ¿no? Y hubo mucho trauma que, que vivieron nuestros abuelos. Yo tengo 45 años y bueno, la generación digamos, de mi abuelo, de mis abuelos, pues les pilló luchando en la guerra civil, ¿no? Esta parte, el capítulo 5, que es el más singular, el que más toca, como queráis decir, curiosamente o sea, es la última que se escribió. Esta parte la escribí en 2018. La otra ya había sido escrita o estaba ya en, ¿no? las formas clínicas, el carácter melancólico. Entonces, esto es curioso porque es un tema que quizá sea el más subjetivo también, ¿no? Porque habla mucho del tema familiar, de la herencia y de cosas que, bueno, cosas que pasaron a nuestros abuelos, ¿no? Este libro podría estar pensado como una monografía de la melancolía, sobre todo desde el punto de vista clínico, pero también desde este punto de vista humano, ¿no? Y esta parte ensayística, ¿no? Quizá sobre todo también el capítulo 5. Bueno, el libro comienza por conceptualizar el término. Yo creo que hay que ir de lo más general y luego ya centrarse en lo clínico, porque, claro, a la gente común le hablas de melancolía y no piensa en algo, en el uso clínico que nosotros los psiquiatras, psicólogos le damos, pero sirve mucho, nos ayuda mucho a entender qué es la melancolía. Curiosamente, o sea, cuando preguntas a las personas qué es la melancolía, yo lo hice a mis amigos, a gente que no está versada ni en psiquiatría ni en psicología, ¿no?
Y había muchas palabras que luego veremos que es la esencia de la melancolía, ¿no? La nostalgia, la tristeza, el pasado, ¿no? Hay muchas palabras de la gente que la definen muy bien, ¿no? Hay otro, luego un uso histórico y luego el uso más clínico, ¿no? Respecto al uso popular, podemos decir que la gente piensa en la melancolía como un tipo de tristeza profunda, ¿no? Insondable, difícil de transmitir. Una tristeza con una cualidad, una palabra muy importante, que es la nostalgia, ¿no? La nostalgia, la vuelta al pasado, el añorar lo que pudo ser y lo que se perdió por el camino, ¿no? Esta palabra está muy asociada en lo popular a las artes y a la música, ¿no? Como decía antes Samuel también. Y muchas veces es un concepto muy difícil de definir con palabras. Nos viene a la cabeza qué es la melancolía. Yo podría decir que un fado es melancolía. Define muy bien, escuchando un fado, lo que puede evocar o hacer sentir en la melancolía, ¿no? Que es la canción triste por excelencia. Palabras parecidas, ¿no? Como el fado portugués, la saudade, ¿no? Portugués, o la morriña gallega, ¿no? Esa nostalgia, ese echar de menos, esa añoranza, ¿no? por lo que se dejó atrás. Y es una de las, ¿no? de las características de la palabra melancolía, que es muy difícil definirlo con palabras, ¿no? Se identifica mejor con eso, escuchando una poesía, una canción, y esa dificultad para definir algo tan profundo pues es muy significativo, ¿no? La definición que da la RAE sobre la melancolía es tristeza vaga, profunda, sosegada y permanente, nacida de causas físicas o morales, que hace que no encuentre quien la padece gusto ni diversión en nada, del griego bilis negra, ¿no? Respecto al uso histórico, que es la segunda parte del concepto que viene en el libro, llama la atención el término, es muy antiguo, ¿no? En el siglo Hipócrates lo utilizó en la etapa griega y ha perdurado, ¿no? hasta nuestros tiempos, ¿no? Viene de la teoría humoral, que ya sabéis, ¿no? De los 4 humores del organismo. Uno de ellos es la bilis negra, que es el significado, ¿no? de la melancolía. Estuvo asociado a la locura en general, ¿no? Durante muchos siglos. Luego, en la etapa más medieval, se suma algo también que es importante para conceptualizarla después, la melancolía. Se añade el pecado y la culpa, la culpa judeocristiana que adquirió mucho protagonismo después, hasta en la clínica, ¿no? La culpa mortificante que el melancólico siente puede ser uno de los signos que nos ayuda a diagnosticarla, ¿no? La teoría humoral perduró hasta el siglo XVII y luego tomó cuerpo, ¿no? la teoría nerviosa para explicar los procesos mentales. Bueno, este inciso yo creo que es importante, lo hablaba el otro día, ¿no? También en la charla. La melancolía estuvo mucho tiempo asociada a la tristeza, ¿no? Y esto es importante porque la tristeza humaniza, ¿no? Digamos que cuando hay tristeza y dura temporalmente, nos trasladamos al duelo, ¿no? El duelo, si se cierra, se puede volver a desear. La melancolía, bueno, esto es una opinión mía, ¿no? Cuanto menos tristeza haya, se decanta hacia un aspecto menos humanizado. Como decía antes Samuel también, cuando se puede ir a lo psicosomático, a lo adictivo y a la melancolía ya más clínica, digamos, en la que no se puede hacer duelos,
no se cierran los duelos y se melancoliza, ¿no? La tristeza. Uno se deja atrapar por esa tristeza y esa tristeza, digamos, o la desidia, que es peor, cuando no hay tristeza y apatía, desidia, como veremos con el término que ahora de la depresión, ¿no? Que ha invadido todos los diagnósticos. Ya se habla poco de la melancolía. Por eso me gusta ver la tristeza como algo positivo, ¿no? Como algo que, esa tristeza que envuelve el vacío, ¿no? Y que se puede hacer algo con ella, ¿no? Con la llegada del capitalismo, la palabra depresión se adapta muy bien, ¿no? a esta época que vivimos ahora, ¿no? Ya no es necesario estar triste para estar deprimido. Esto es importante. Puedes estar bajo, aburrido, apático, pero triste no, ¿eh? El modelo capitalista exige un prototipo de ser humano productor, dinámico, de ritmo frenético y aparentemente feliz, que consume los bienes que el propio sistema produce. Es una rueda sin fin y sin tiempo para parar. Líder, en su libro La moda negra, que os recomiendo también, que habla sobre la melancolía, la tristeza y la depresión, dice que la depresión es el síntoma de la sociedad, de una sociedad enferma, de una sociedad capitalista y consumista enferma, ¿no? Y ese síntoma puede tener un sentido de rebelión, es como apearse de un sistema en el que uno no quiere estar, ¿no? A lo mejor de manera más inconsciente. Un sistema que no respeta las peculiaridades de cada sujeto, ¿no? Y por eso no respeta el deseo propio, tan importante en el psicoanálisis, ¿no? Y en la vida. Digamos que se convierte la depresión en un síntoma social más que un síntoma clínico. La tercera parte, el uso clínico, digamos que, bueno, la definición de Freud que hace sobre la melancolía en su ensayo magistral sobre dolor y melancolía, para mí es la más acertada y brillante, ¿no? ¿Qué dice Freud sobre la melancolía? La melancolía se singulariza en lo anímico por una desazón profundamente dolida, una cancelación por el interés por el mundo exterior, la pérdida de la capacidad de amar, la inhibición de toda productividad y una rebaja en el sentimiento de sí que se exterioriza en autorreproches y autodenigraciones. Dice que todos los síntomas coinciden con el duelo menos el último, el autorreproche, lo que llamó la atención a Freud. Sigue Freud, en Melancólico nos muestra todavía algo que falta en el duelo, una rebaja extraordinaria en su sentimiento yoico. En el duelo el mundo se ha hecho pobre y vacío. En la melancolía eso le ocurre al yo mismo, ¿no? Esa herida narcisista, ese desgarro del melancólico en el que ¿no? Hay un empequeñecimiento del yo. A mí me encanta esta definición de Freud, que es muy gráfica, ¿no? Te haces pequeño, que en la clínica se ve con muchos síntomas, ¿no? El melancólico no puede con el peso de la vida, todo le parece una montaña, ¿no? El yo se vuelve pequeñito, ¿no? La psiquiatría oficial ha denostado este término y prefiere pues otros más simples, ¿no? La depresión mayor, que decía antes Samuel también, la depresión endógena, el trastorno bipolar, son términos que bueno, no describen bien lo que queremos decir, ¿no? Y luego el capítulo 3 y 4, del que ha hablado también ya Samuel, pues bueno, uno habla sobre la fenomenología de Tellenbach, sobre el carácter melancólico, ¿no? Es interesante porque este carácter es muy parecido al carácter obsesivo, ¿no? A mí me interesa mucho esta frontera, ¿no? De la melancolía con la neurosis obsesiva o este solapamiento que muchas veces vemos en la clínica, ¿no? Y luego en el capítulo 4, donde ya se centra sobre el psicoanálisis, ¿no? y la melancolía, pues básicamente hablo de Freud, de su duelo y melancolía, pero también de
conceptos muy importantes en la obra freudiana, ¿no? Como es el narcisismo, la pulsión de muerte, todo, digamos, con visión de entender la melancolía, ¿no? Luego también cito a Melanie Klein, la posición depresiva me parece muy interesante también para poder entender qué le pasa al melancólico, ¿no? En la fase de desarrollo. Abraham y después Lacan, ¿no? La parte de lacaniana. Voy a hablar mucho sobre el deseo y el goce, la identificación con el objeto perdido que hace el melancólico y luego la estructura melancólica, ¿no? Con la forclusión de la pérdida que hace el melancólico. Digamos que esos son los ejes vertebradores. Bueno, y llegamos ya a la parte, al capítulo 5, que hablo sobre la transmisión generacional, ¿no? Que es la parte en la que me quería centrar. Bueno, parto un poco para dar la vuelta o dar otra visión totalmente distinta a la hipótesis archiconocida de la psiquiatría biológica, ¿no? Sobre la heredabilidad de los trastornos mentales o la heredabilidad de la melancolía, de la psicosis maníaco-depresiva, trastorno bipolar, etc. ¿No? Lo digo porque esto, yo tuve una formación primero más médica y luego ya me formé más en el psicoanálisis. Lo digo un poco por experiencia, porque esto los colegas psiquiatras, la mayoría, puedo atreverme a decir, crea pies juntillas esta teoría. Por eso también fue difícil escribir esta parte, dar un poco la vuelta, dar otra visión distinta a esta, era también un reto, ¿no? Pero bueno, esta hipótesis genética que postula con tanta solidez y fuera de toda discusión, dice que la causa de ciertos trastornos o enfermedades del alma, sobre todo sobre la locura de los afectos, el apoyo más indiscutible lo encuentra en la genética biológica, ¿no? Aquí creo que hay, además, no sé si una tendencia perversa o cínica de la psiquiatría oficial en tomarse literalmente lo que dicen, porque esto lo dicen a veces los pacientes, ¿no? Lo llevo en los genes, lo llevo en la sangre, en mi familia esto es así, ¿no? Entonces, lo llevo en los genes, la psiquiatría, bueno, no es que se lo tome literal, pero lo hace literal, ¿no? Por supuesto, es un decir que dice la gente, es como decir, esto lo llevo en mi familia, porque esta parte de la herencia existe, pero claro, la pregunta es, ¿qué es lo que existe? Esta transmisión biológica, nos quedamos en lo corporal, hay un gen que provoca un déficit de serotonina o se hereda, como veremos ahora un poco la posición que defiendo, se hereda una identificación, una transmisión de ciertos hechos traumáticos que concretan y colapsan en el sujeto melancólico y carga, digamos, con deudas de los ascendientes, ¿no? O de otro. La psiquiatría biológica postula este déficit de ciertas sustancias y además, bueno, se defienden con que claro, los antidepresivos a veces, bueno, muchas veces mejoran el síntoma y eso creen que es suficiente para explicar, ¿no? la etiología. Me parece demasiado atrevido, cuanto menos. ¿Por qué? Porque pasa por alto la psique, la historia individual y los vínculos con el otro, ¿no? Dar otra visión y otra perspectiva más humana y más cercana y comprensible es tildado por ellos como acientífico, especulativo e irracional, ¿no? Pero sin querer entrar en la verdad de la causa de la melancolía, me quiero acercar a través de la transmisión generacional, ¿no? ¿A través de qué? De las identificaciones que puede establecer el sujeto con ciertos eventos, ciertos traumas
y tragedias sucedidas en la historia, ¿no?, de ese sujeto o en los ascendientes, ¿no?, de ese sujeto melancólico. Para ello me apoyo en tres premisas, ¿no?, importantes. Una es la familia endogámica, ¿no?, digamos, el modelo de familia rural, anclada en lo rural, que es la de nuestros abuelos, ¿no?, incluso la de nuestros padres. Es la de los pueblos, la de la tradición. Luego, el segundo punto que me apoyo es las tres generaciones, abuelos, padres e hijos, como, digamos, una forma de entender cómo opera la transmisión generacional. Y luego la tercera, y la más importante, creo que es recuperar el concepto de trauma, ¿no?, para poder entender la melancolía desde otra visión. Es decir, cuando hay un evento trágico, un suicidio, en la psiquiatría oficial recoge los antecedentes sin más. Bueno, pues este familiar era depresivo, se suicidó, ¿no? Y así entiende sin más cómo opera la herencia más genética, ¿no? Sin embargo, no hay que ahondar en la historia de una manera mucho más humanista, ¿no? Hay que entender que un suicidio es un trauma, puede ser un trauma y puede ser tramitado como tal, silenciado. Luego eso puede generar muchos problemas, ¿no?, en las generaciones posteriores. Por eso una pérdida inusual, ¿no?, una pérdida cuando no toca en la familia, ¿no?, sobre todo en los primeros años de vida, cuando el aparato psíquico todavía no está formado y no puede elaborar pérdidas, y digamos que el bebé necesita del otro inexorablemente, y el otro por lo que sea no está disponible, puede producir un vacío que luego se puede transmitir, ¿no? La pérdida no se tiene por qué haber producido en ese momento, sino que esa pérdida se haya producido en generaciones previas o anteriores, ¿no? Digamos que esto es lo que pensé en un principio, ¿no?, cuando empecé a escribir este capítulo. Luego, más que una pérdida, pensé que lo más importante era la forma de tramitar esta pérdida, ¿no? No era tanto que sucediera una pérdida. Y aquí viene el concepto de familia endogámica. Este tipo de familia, cuando se produce una pérdida, es muy difícil tramitarla, ¿no? Es esa familia que los castellanos lo decimos mucho, ¿no? Es esa familia piña, esa familia leal, ¿no?, la de todo queda en casa. Los vínculos son aparentemente muy fuertes, pero son vínculos de dependencia, más bien de dependencia, ¿no? Es la familia del patriarcado, en la que la mujer tiene un papel de solo madre y solo le queda retener a sus hijos a su lado, ¿no? No tiene más. Y es un estilo de familia en la que le es muy difícil perder algo. Y por lo tanto es muy difícil hacer duelos, de figuras emblemáticas sobre todo. Cuando los miembros salen del nido familiar, cuando hay separaciones, cuando hay rupturas, cuando hay conflictos, los duelos se hacen difíciles, ¿no? Y son familias que, al igual que el melancólico, no pueden perder nada. Y es algo también que vemos mucho en la clínica del melancólico, ¿no? El melancólico se queja siempre de que le falta algo, pero no es esa falta la que causa su desvitalización, ¿no? Es precisamente, yo creo, que es el que el melancólico no pueda tolerar esa falta, ¿no? Todos estamos castrados, somos imperfectos, incompletos, pero al melancólico le falta lo más vital precisamente, que es el sentimiento mismo de la vida, ¿no?, que decía Lacan. Porque se lamenta con nostalgia de lo que pudo ser y no fue, lo que perdió por el camino y mirando perpetuamente el pasado, ¿no? Y esto actúa como una losa que mortifica
constantemente y actúa como un lastre en el ser melancólico. Respecto a la transmisión de lo traumático, a través de las 3 generaciones, hay un autor francés, Cicéron, que dice algo muy elocuente, ¿no? Y muy fácil de entender. ¿Qué dice él? Lo que no se dice, lo que se calla por vergüenza o culpa, pensemos en un trauma que avergüence o haga sentir culpable a la familia, ¿no? Lo que no se dice, lo que se calla en la primera generación, no se nombra en la segunda generación y no se piensa en la tercera, ¿no? Y sabemos que los hechos traumáticos se tienden a silenciar precisamente, como decía antes, por vergüenza o culpa, ¿no? Por la propia naturaleza del evento. Y aquí viene un poco la parte de nuestros abuelos, ¿no? Nuestros abuelos hicieron un duelo silencioso y sin elaborar, ¿no? Y ya sabemos que si no hay duelo, cuanto menos duelo haya, más melancolía. ¿Por qué? Porque había algo indecible que había que ocultar por vergüenza o culpa, ¿no? No olvidemos que nuestros abuelos vivieron en esa época que decía antes, ¿no? Tan terrible de la guerra civil, una larga posguerra y una dictadura, ¿no? Llena de traumas y de indignidad sin tramitar. Hubo mucho silencio, mucho ocultamiento y mucha vergüenza, ¿no? de cosas, bueno, podéis pensar en cualquier guerra, ¿no? Pero una guerra civil ya tiene algo más cruel todavía, ¿no? En esa segunda generación no se podía nombrar, pero se presentía, ¿no? Y en la tercera generación no se podía ni siquiera pensar. Esa tercera generación, los nietos, y por tanto ya en la época moderna, expresan más su malestar al no poder pensarlo, a no poder unirlo con el afecto, pues a lo mejor especulamos que pueden expresar el malestar más sin tristeza, ¿no? Con formas clínicas más banales y más deshumanizadas. Por eso en la época moderna quizá la melancolía se pone el traje de lo psicosomático en el cuerpo, ¿no? Y de lo adictivo en lo conductual, ¿no? Con el trastorno límite de personalidad como paradigma de la inconcreción, de lo inestable y de lo inconsistente, ¿no? Digamos que la modernidad entrampó a la segunda y tercera generación. No hubo un tiempo de mediación entre lo rural y lo urbano. Los abuelos fueron arrancados del pueblo y a los nietos se les silenció su historia. Les dejaron un agujero mudo y les hicieron creer que bastaba con silenciar, olvidar y gozar de una época alegre, de una primavera renacida tras el oscurantismo de las sotanas y los sapos. La modernidad quiso olvidarse de hacer un duro duelo por lo vivido por nuestros abuelos. Se miró para otro lado sin pedir perdón. No hubo una reconciliación real. Las generaciones actuales tienen aún la cabeza en el pueblo y el cuerpo en la ciudad. Bueno, esta parte evidentemente no es clínica, no hay que buscar las causas de la melancolía en la guerra civil. Bueno, esto es una metáfora, evidentemente. Pero es importante buscar en la historia del sujeto melancólico, como en la historia de cualquier paciente, esa parte, esa carga familiar, ¿no? De la que hablaba antes, esta transmisión generacional que pudo operar produciendo melancolía o otra serie de trastornos, una drogadicción o cualquier tipo de proceso mental, ¿no? Es una parte para mí muy interesante. También hay una parte que abordo en el libro, ¿no? Como la pobreza, ¿no? La pérdida puede influir, digamos, en todo esto, ¿no? Luego en el capítulo 5 hay una parte que le gustó mucho a Henry, que es la de un violín con historia, ¿no? Se titula. Y hablo sobre, bueno, el archiconocido violinista Ramanujan, ¿no? Le pongo como ejemplo para entender esto de las generaciones, ¿no? De las 3 generaciones.
yo asistí a un concierto de él y es que te lo cuenta tal cual. Es decir, te cuenta la historia de su violín. Bueno, no voy a contar, bueno, voy a resumir un poquito, pero es para que entendáis, su abuelo eh, sobrevivió al genocidio armenio con un violín agarrado a su cuerpo, ¿no? Porque los músicos no se les mataba. Él no era músico ni siquiera, pero ese violín le salvó la vida. Ese violín lo heredó su padre, que no era buen músico, lo intentó, pero ese violín, el padre de Ara Malikian se lo dio a Ara Malikian a los 5 años, le obligó, no hubo una elección ahí a tocar, pero bueno, luego se convirtió en el violinista actual para mí más genial que existe, ¿no? Y se ve ese violín, ¿no? Esa historia del violín es una historia de vida, ¿no? Cómo, cómo ese violín salva la vida y esa deuda Ara Malikian la paga pues siendo el mejor violinista del mundo, ¿no? Hay una obra suya que está dedicada al genocidio armenio, que es desgarradora. Si la escuchas en directo se te ponen los pelos de punta, ¿no? Y la emoción como toca esa pieza. Luego, en ese mismo capítulo, hablo sobre el carácter castellano. Esto mis compañeros vallisoletanos, yo soy de Castilla y León, pues es una parte que, bueno, hablo sobre, es un poco quizá hasta graciosa, ¿no? A una especie de, no de caricatura, pero bueno, no está hecha con cariño, ¿no? A veces, pero bueno, es verdad que los castellanos somos muy recios, ¿no? Muy sobrios, muy, bueno, tacaños también. Hay de todo, perdón. Pero bueno, tenemos una forma de ser, ¿no? Quizá porque Castilla es una tierra pobre y el carácter que imprime la tierra, pues no hay que olvidarlo, ¿no? Bueno, hablo del carácter castellano porque, bueno, también en mi libro sale Miguel Delibes, que es un escritor, un gran escritor español de Valladolid precisamente, de triste semblante, digamos, un melancólico, yo creo que típico castellano, y bueno, y es la excusa para hablar también sobre la melancolía. Y luego, pues, en el capítulo 5 hablo sobre una tragedia, sobre un escrito, una obra de Federico García Lorca, que tuvo un triste final en la guerra civil también, le mataron bueno, justo al inicio. Era un poeta, él era poeta homosexual y tenía una forma de escribir magnífica, seguro que lo conocéis. Y él tiene una obra que es La casa de Bernard Alba, donde digamos que cojo su obra para entender esa familia opresiva, cerrada en sí mismo, ¿no? de cinco hijas y su madre, la madre Bernarda, omnipotente, que están en duelo por la muerte. Es una tragedia muy bonita, donde salen muchos decires, ¿no? de esa época y me sirvo de ella también para hablar de esa endogamia familiar, ¿no? A la que antes me refería. Bueno, estoy terminando, tranquilos. Los siguientes capítulos, bueno, los siguientes capítulos son eminentemente clínicos, hablo sobre los síntomas, pero bueno, siempre con una lectura psicoanalítica, no va más allá de la descriptiva, ¿no? Yo creo que también es importante saber que los síntomas que aparecen sobre los cuadros clínicos de la melancolía, pero una lectura simple más psicoanalítica. Luego hablo sobre las formas de expresión clínica, ¿no? Y el diagnóstico diferencial con otras entidades como la paranoia, las neurosis obsesivas, el duelo. Y luego en la parte final hablo del abordaje terapéutico, hablo sobre la parte más farmacológica, biológica. Bueno, esa es corta, pero bueno, también hago referencia porque bueno, yo soy psiquiatra, uso fármacos y además muchas veces va muy bien, no hay que denostar
a los fármacos porque sí. Pero luego, sobre todo, me centro en la parte del abordaje terapéutico, ¿no? de la psicoterapia, ¿no? Y el trato con el melancólico, que como decía antes Samuel, es muy difícil, ¿no? Tomar posición por la transferencia, ¿no? Hablo sobre la transferencia que genera el melancólico en los dos, la transferencia que trae, claro, y la que genera en el clínico, ¿no? Y muchas veces esa posición es difícil de mantener. Bueno, hay melancolías leves o más leves, pero hay melancolías graves que, bueno, yo creo que hay que saber que te puedes encontrar con un paciente complicado, un suicidio por el camino también te puedes encontrar. Entonces, bueno, yo creo que hay que abordar toda esa parte, aunque también es difícil, ¿no? Saber qué hacer con él. Pero bueno, en esta parte a mí me gusta mucho en mis pacientes hacer esta historia, ¿no? Este genograma, de dónde vienen sus padres hasta la generación de sus abuelos. Intento sondear que si algo ha pasado ahí, ¿no? Alguna tragedia, algo que se cayó, algo que el estilo de los vínculos familiares, ¿no? El estilo de vincularse, si hay una familia endogámica, etcétera, ¿no? Porque al final al melancólico hay que intentar encontrar un lugar que pueda aceptar, ¿no? Posicionarnos con él en la terapia, ¿no? Y buscar también ese lugar que no tuvo en el deseo del otro, ¿no? Bueno, a través de la psicoterapia. Bueno, voy a finalizar leyendo, me gusta leer también, bueno, en el libro cito muchos autores, pues eso, Miguel Delibes, García Lorca, Sergio del Molino, que tiene un libro que se llama La España vacía, muy recomendable, habla sobre los pueblos, ¿no? de lo rural y de cómo la España se ha vaciado, ¿no? En las grandes urbes, sobre todo Madrid, y qué mitos, qué malos entendidos hay sobre esta huida o este éxodo a la ciudad, ¿no? Un párrafo de él, que también cito en el libro, ¿no? y que inspiró gran parte del capítulo 5. Me hizo pensar mucho sobre ese éxodo y sobre esos duelos no hechos por nuestros abuelos, porque muchas veces no hubo opción de elegir, ¿no? Venir a la ciudad. La pobreza hizo que las ciudades se llenaran, igual que en otros países, seguro, se llenaran de personas que emigraron de los pueblos, ¿no? Dice Sergio del Molino, los españoles crecieron en grandes ciudades, pero en la intimidad, su lengua materna, sus cuentos de noche y las palabras vernáculas que les recordaban a sus abuelas pertenecen a la España vacía. Estaban en la ciudad, pero paseaban por el pueblo. El país puede pasar de ser campesino a ser urbano en 2 décadas, pero las personas necesitan varias generaciones para adaptarse. Abandonan el campo, pero el campo persiste en ellos, en sus hijos y en sus nietos. En el habla de la abuela, los nietos encontrarán una mitología, un origen. Con las palabras que ella se crió, las mismas expresiones, los mismos giros, con los cuentos que contaban, lo que queda, lo que se transmite es ciertamente un decir. Los nietos, aunque no hayamos huido del pueblo, hemos crecido en las calles imaginarias de muchos de ellos. Hemos crecido entre palabras que los abuelos trajeron del campo e incrustaron en las paredes del salón. Bueno, pues muchas gracias y nada, yo creo que ahora lo interesante es, a lo mejor nos hemos extendido un poco el turno de preguntas, no sé cuánto tiempo queda, pero bueno, ya nos decís. Carlos, ¿me oyes? Sí, sí. Vale. Quería hacer un breve comentario a propósito de Ara Malikian, al cual lo conozco gracias a ti. O sea, te agradezco mucho porque ha sido, como tú dices, un descubrimiento. Pero quería aprovechar y mencionar que hace poco, para el Día de Todos los Santos, Ara Malikian hizo un concierto maravilloso como homenaje
a todos aquellos que murieron en la pandemia, que murieron solos, lejos de sus familiares. Y en un escenario realmente, bueno, fue a México a hacer este homenaje. Y se montó, bueno, lo dirigió a un director al cual no conozco en este momento, no recuerdo el nombre, pero es como una especie de montaje de la Noche de Muertos de México. Está hecho en un lugar que se llama el Panteón Arocutín de Erongaríacuaro en Pátzcuaro, que Pátzcuaro es sin duda, por lo menos según mi recuerdo, uno de los centros donde más tradicionales, donde se festeja este día, y que es realmente, sugiero que los que no lo han visto lo busquen, se llama Requiem, eh, porque es realmente muy emocionante, porque mezcla no solo aspectos de música clásica, sino que también incorpora tonadas populares y tal, ¿no? Es decir, es un hombre de una sensibilidad tremenda y parte de ese agradecimiento que él quiere demostrar constantemente está también en la sensibilidad que tiene para con los otros, ¿no? Es decir, es un hombre generoso, es un hombre que viaja, tiene un vínculo muy estrecho con Latinoamérica, vive en España, en fin, es un ser tan particular que vale la pena conocerlo y desde luego escucharlo, ¿no? Nada, quería agregar ese punto porque realmente el Requiem, que llegué a él, no sé, de casualidad, realmente me emocionó y me pareció una pieza maravillosa de todo su currículum musical y de concierto, ¿no? Aprovecho y te transmito un comentario que dice, hay una Isabel pide si podrías repetir o explicar, volver sobre el tema de las generaciones y el silencio. Sí, vale, a ver, voy a intentar. Vale, voy a coger, no sé, un ejemplo, un hecho traumático, ¿no? Y esto de lo que no se dice, no. A ver, por ejemplo, en una familia sucede un hecho que avergüenza a la familia, ¿no? Por ejemplo, un miembro, digamos que, bueno, me voy a la guerra civil, por ejemplo, que aquí ha sido algo que en nuestra generación nos hemos tenido que enterar porque hubo mucho silencio, ¿no? Por los libros, diría yo. Pero, por ejemplo, imaginaros que en la familia hay alguien que estuvo en la guerra y mató a una persona, ¿no? En la familia, pues eso se silencia, ¿no? Lo silencia por vergüenza o culpa, ¿no? Pero el afecto está, quiero decir, cuando hay vergüenza, cuando hay culpa, el ambiente, la carga afectiva, hay algo que se presiente, como decía antes, ¿no? Pero como se calla, pues uno puede imaginar o no puede pensar otra cosa o incluso no pensarla, ¿no? En la siguiente generación, eso que, bueno, en la primera no se dice, pero se sabe, ¿no? El que lo ha cometido, la mujer, sabe lo que ha pasado, pero se calla. En la siguiente generación, ni siquiera ya hay un distanciamiento de ese hecho. No se puede nombrar porque ya no se sabe lo que ha pasado. Algo pasa, pero no se sabe lo que ha pasado, ¿no? Y en la tercera generación, ese distanciamiento sobre ese hecho ni siquiera se puede pensar. La segunda generación se puede pensar, ya que ha pasado algo, no lo sabemos, lo presiento,
pero en la tercera hay tal distanciamiento que no se puede pensar, ¿no? Y ese hecho traumático que está en el ambiente y que a veces se silencia, pero lo impregna todo, esto es importante. Hay algo que pasa, pero que puede producir efectos patológicos. Y en la tercera generación, cuando algo no se puede representar mentalmente, ni se puede sentir por el afecto, se puede encarnar, ¿no? O actuar, ¿no? No digo que vaya, pero de alguna manera puede producir síntomas, ¿no? Hay autores que dicen que, bueno, que muchas veces pues eso, cuadros depresivos, adicciones, etcétera, pueden tener ahí una transmisión generacional. ¿Por qué? Digamos que en esa línea de transmisión generacional el inconsciente es el gran aliado. O sea, el silencio o sea, intenta tapar algo que inconscientemente luego se transmite en las generaciones, ¿no? Y eso traumático tiene un peso tan enorme que puede generar mucha patología, ¿no? Esta es una visión que defienden autores, pero que en la clínica a veces se ve, ¿no? Hablando a los pacientes, ¿no? Hay algo que impregna todo y que sale muy tarde porque se avergüenzan de ello, ¿no? O le han dicho tal o no le han dicho, pero que es tan importante que puede generar, digamos, patología, ¿no? No sé si me he explicado bien. Luego hay también un comentario para Samuel de Mireia, que dice: en estos tiempos tan complicados, ¿cómo manejas tu trabajo con los melancólicos para que no opaquen tu deseo? Bueno, gracias por la pregunta, pero creo que se puede habilitar para todos, porque seguimos aquí, ¿no? En realidad, ¿no? ¿Qué es lo que detona el deseo? Hace un par de días hubo una actividad, nuevamente por parte de la actividad, junto a un autor, fue un conversatorio, y algo que me parece muy importante para situar clínicamente y que salió mucho a colación en estas charlas, es el tema de la contratransferencia, ¿no? Es una parte en la cual uno, claro, está involucrado en presencia y escucha en momentos con el cuerpo, con el otro. Y hay algo fundamental que hay que tomar en consideración, que uno trabaja y se dedica a estos temas. En general, a los clínicos, no podría yo decir que sean puros pacientes melancólicos los que reciba, claro, ¿no? Hay momentos en que se asoma, hay un guiño de la melancolía, y que opera más por el circuito del el deseo de trabajar, ¿no? Uno también desea en su sentido de sujeto deseante y está por su propio deseo, pues, ¿no? Más allá del cómo ante una fórmula, yo pienso que cada uno se las va resolviendo con sus propios enigmas. Al ser una pregunta tan personal, pues diría que en mi caso me la resuelvo, obviamente, hablando con otros para no caer en un soliloquio. En el ámbito de la escritura, de la lectura, insisto, en los trabajos de colectividad, pero también en los ejercicios de escritura bastante íntima, ¿no? En el sentido de que uno pueda también preguntarse constantemente en un análisis, en una supervisión, qué es lo que lleva a un sujeto a estar ahí escuchando a alguien también, ¿no? Me parece que la pregunta es muy importante porque nos da una entrada también a una posición, a un lugar distinto, obviamente al del poder sobre alguien, sino que nos sitúa junto a otro, ¿no? Junto a su diferencia. Y a mí me parece que esa es la clave, por lo menos en mi trabajo. Les comento a grandísimos rasgos que si me acerqué al tema de la melancolía, eh, por mi cuenta también, porque también he escrito sobre el tema, es porque yo empecé a trabajar con pequeños. Mi primer acercamiento a la clínica fue con peques, con chiquitos. Y era una clínica muy peculiar porque no eran lo que conocemos niños regulares. Trabajaba con niños con discapacidad, ¿no? Con problemas de desarrollo. Entonces, todo el tema de lo transgeneracional, las historias que se trazaban desde el deseo de la madre, la cuestión del nacimiento de un pequeño
con ciertas irrupciones del deseo materno, pero que venían de la abuela, de la historia, etcétera, 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 ya habían dado luces, ¿no? Entonces, uno se vuelve sensible, no en un sentido, romántico y meloso, se vuelve sensible a las afectaciones del otro y que nos hace o nos orilla a tomar una posición, ¿no? En la cual uno se vuelve el apapacho que cura, cosa que yo no hago, y la otra es preguntarse por los propios síntomas y los propios estragos de la historia personal y que no se involucren con el otro, ¿no? Por ello que sea muy importante también preguntarnos, más allá de la transferencia, o sea, de lo que permite el trabajo, la otra parte, la parte contratransferencial, ¿no? De la que casi no se habla en generalidades, pero que también es una pieza muy clave para nuestro trabajo, ¿no? Yo pienso que en resumidas cuentas y con todo este rodeo es lo que podría ahorita responder. Aprovecho, Samuel, hay una pregunta más para ti de Liliana Montanaro. Ah, caray. Pregunta por el nombre del autor del trozo que leíste al final de o a lo mejor es para Carlos. No, Sí, Carlos. yo creo que Carlos, ¿no? Por mi cuenta, yo nada más lo que escribí es un fragmento de un capítulo del libro que está próximo a salir, pero es para Carlos, ¿no? Carlos. Perdón, para Carlos, pues sí. Uh-huh. Sí, el último trozo que leí, ¿no? Sí. Sí, la España vacía, Sergio del Molino. Es un escritor que escribe en El País mucho y bueno, tuvo el premio de los libreros, ¿no? A nivel no sé si nacional o aquí en Madrid. Y bueno, yo creo que tuvo mucho éxito. Es un ensayo y habla sobre, ¿no? los pueblos, sobre lo que decía el éxodo rural, sobre también, bueno, el desprestigio que a veces, ¿no? Tiene todo lo rural y al final venimos todos de ahí, ¿no? Si nos damos cuenta. Sergio del Molino, la España vacía, ¿vale? Carlos, Ángeles Ruiz pregunta, ¿qué piensas sobre la cuestión de los jóvenes que no preguntan ni parecen demasiado interesados en la historia o en el relato generacional? Vamos a ver, yo creo que eso no creo que tenga que recaer la responsabilidad sobre ellos. Si no les interesa o si no les genera, es que creo que no se les ha querido transmitir o no ha habido interés en transmitirlo, ¿no? Es decir, es muy importante, es decir, o sea, no para... pero la memoria, bueno, me voy a meter en un jardín, la memoria histórica, ¿no? O sea, esto es tan importante como que tiene que ver con los orígenes de ese adolescente, de esos jóvenes que esa es su historia. Entonces no podemos silenciarla por incomodidad o porque no pregunta. O sea, tenemos que, creo, azuzar el deseo del joven para que pregunte. Pero eso yo creo que es nuestra responsabilidad. Es decir, los jóvenes se hacen preguntas, pero para que se hagan preguntas tú tienes que tener una posición de apertura y de ofrecimiento, ¿no? Y ahí es muy importante transmitir, ¿no? La historia de los abuelos, o sea, la historia no solo, sino de dónde vienen, ¿no? Claro, cuando hay algo, como decía antes, algo feo en la familia, pues la tendencia, y es humano, ¿no? La tendencia es a ocultarlo, ¿no? Por eso las familias, como decía antes, más endogámicas, más digamos, aparentemente unidas, lo sienten como una herida en su narcisismo, ¿no? Y esa herida, bueno, pues se tapa, se oculta, se silencia y seguimos, ¿no? Pero ese desdén pues puede ser preocupante porque, bueno, en esto de lo que no se dice, lo que se calla, se tiende a repetir, ¿no? O sea, tan importante es esa historia, ¿no? ¿Para qué? Para que no se vuelva a repetir. Ya me meto en asuntos de memoria histórica, ¿no? Que hacen todos los países.
es que nos va las generaciones futuras, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es importante hablar de ello y sobre todo que se hagan preguntas, azuzar el deseo porque ellos pregunten. Y eso es responsabilidad de los padres y de los abuelos. Hay un comentario de Ernesto Mauri en relación a Sergio del Molino que comenta que tiene una obra anterior que se llama La Hora Violeta, que narra la leucemia y muerte de su hijo de 1 año y pocos meses, y que es una escritura espléndida sobre una pérdida que no hace melancolía sino duelo, ¿no? En fin, un aporte de Ernesto a... Sí, sí, me ha hecho ilusión que hagas esta mención porque, bueno, ahí también, no he leído ese libro, pero está pendiente. Sí, pero sé que habla de su hijo fallecido, bueno, un duelo imposible, ¿no? Pero interesante, sí. Luego Mercedes Serrano, que si no me equivoco es de Barcelona, comenta que los estudios de memoria histórica no suelen incluir la recuperación y visibilización de los procesos de sufrimiento psíquico. Si crees que deberían incluirse o conoces alguna experiencia. En este sentido, aprovecho y traigo a colación el libro Memoria, Trauma y Transición, donde no podría afirmar que se trata de eso, pero sí se aborda en algunos casos, ¿no? ¿Te acuerdas, Carlos, del libro este? De hecho, ha respondido porque está pensando en lo mismo. Vale. Que es un estudio muy, muy interesante porque es verdad que no se aborda, y en este libro se aborda, ¿no? Cómo los efectos de la guerra civil del 36 y... Bueno, tiene brillo ahí, pero es este. Sí, puede tener efectos sobre la ciudadanía, ¿no? Sí, efectos colectivos que ya nos salimos un poco de la clínica, ¿no? Porque, ya digo, muchas veces yo cojo estos hechos para metaforizar la melancolía, ¿no? Pero nos sirve, a nivel social nos sirve mucho. Bueno, y cuántas culpas, vergüenzas, cuántas humillaciones, cuánta pérdida de dignidad puede ocurrir, ¿no? en un hecho tan terrible como pasó aquí en España, ¿no? Supongo que en otros países también hay experiencias traumáticas, ¿no? de lo colectivo, pero que luego eso colectivo se tramita a nivel en cada casa y a nivel individual, ¿no? O sea, por eso digo que hablamos un poco más como metáfora, pero también si nos metemos en la casa de cada uno, eso tiene que salir, porque es que la guerra nos atraviesa a todos nuestros abuelos, no puede ser indiferente todo eso. Hay una pregunta que aunque es posterior a otra que también hay que te voy a comentar, pero como tiene más que ver con esto que estábamos diciendo ahora, la ponemos en primer lugar. Mirta Eiros pregunta, ¿cómo piensas que un miembro de tercera generación investigue el fusilamiento del abuelo y que los demás miembros de la familia, entiendo, lo quieran silenciar? Eso es una elección subjetiva, es decir, evidentemente esta investigación que ese miembro hace es querer saber lo que decía un poco antes, ¿no? Sobre los orígenes. Creo que es más sano, si la pregunta va un poco por ahí, pero evidentemente es una elección y hay que respetarla. Los demás miembros que quieren silenciarlo, sus razones tendrán, hay que respetarlas también, pero no podemos coaccionar al miembro que quiera saber, ¿no? U ocultar. ¿Por qué? Porque al final va en contra de hacer sujeto, ¿no? O sea, lo sano es hacer sujeto para diferenciarse. Entonces, si una de las personas, miembro familiar, quiere ir a la contra de ese silencio impuesto por el resto, bienvenido sea, quizás sea el miembro más sano o no, pero él quiere
saber algo, investigar, ¿no? Además puede ser un síntoma, ¿no? Un síntoma, una misión, una función que ese miembro le genere paz o incluso intente ser un intento de cura, ¿no? Entonces, creo que no hay que coartar, evidentemente, todo esto, sino que hay que favorecer, claro. Nada más. La pregunta anterior a la que me refería es de Tere Moreno y pregunta, ¿qué piensas sobre la decisión por el suicidio en análisis? Bueno, no sé, aquí tema espinoso. Creo que, como decía antes Samuel, no somos, no tenemos una función moral ni una función de control. Evidentemente, bueno, esto es así, pero tenemos un compromiso con el paciente, ¿no? Hay algo en el suicidio, no sé si decir melancólico, pero hay algo que, a la vez que digo que no debemos ser moralistas, pero hay algo que tiene que ver con la moral. O sea, un suicidio no está solo. Lleva un mensaje. El que se suicida lleva un mensaje dentro al otro. Es algo muy agresivo. Puede ser algo muy agresivo. No estoy hablando, repito, desde el plan moralista, porque si no, pero puede ser muy agresivo con el otro. Es decir, imagínense un suicidio en el domicilio familiar y que te encuentre el hijo, el familiar, no sé, no quiero ser moralista, pero lo puedo estar siendo. Pero hay que tener en cuenta, esto es triste, es cruel. Uno no se suicida solo. Entonces, ojo, ¿no? Es una decisión humana, es una decisión individual, pero a la vez está el otro. Y en un suicidio está incluido el otro. Parece que no, porque es que no ha pensado en el otro. Pero ojo porque al final termina haciendo daño. Es decir, si tenemos un paciente, todo nos habrá pasado, ha habido transferencia, se te suicida un paciente, pues bueno, lo tienes que asimilar. Pero por eso a veces es muy incómodo cuando alguien te comunica algo así, ¿no? Algo así y no se deja cuidar, por ejemplo, ¿no? No sé, yo tengo cierta ambivalencia respecto a esto. Es decir, un poco todo lo que he dicho es, por supuesto, mi visión y no tiene por qué ser compartida, pero bueno, yo el tema del suicidio le trato también en el libro, lo trato como una decisión, algo de lo humano, no lo saco un poco de la enfermedad, pero bueno, es verdad también que la melancolía, el riesgo de suicidio está ahí y es muy alto, puede ser muy alto. Entonces, bueno, yo, mi forma de actuar ante eso, me pongo el traje un poco la bata de médico, como digo yo, ¿no? Intento ser, bueno, bastante médico en eso. Evidentemente no obligo a nadie, pero bueno, hay que indicar el ingreso. Bueno, si se está en terapia y eres psicólogo, pues hay que mandar a urgencias al psiquiatra. Si el paciente no quiere, pues evidentemente no se puede hacer nada, pero yo creo que hay que ponerse un poco el otro traje, ¿no? Porque el traje más no sé si es la posición más paternalista, más médica o lo que sea, pero bueno, yo ahí funciono así. Otros no sé cómo funcionaréis, pero bueno. Muy controvertido esto, que me has preguntado y a lo mejor lo que he dicho a algunos nos ha gustado, pero bueno, evidentemente voy a decir mi opinión. Samuel, tienes el micrófono apagado, pero querías decir algo. Sí, quería aportar algo a la pregunta, porque es un tema bien delicado y espinoso, porque uno pensaría que, bueno, vamos a dejar que se mate la gente. Bueno, pues no es nada grato ver que un paciente fallezca, ¿no?
voy a decirlo con mucho cuidado y con mucho respeto ahora a esta persona, pero cuando yo comencé mi trabajo clínico, que era con pequeños, también suele pasar que 2 pacientes fallecen, ¿no? Y bueno, escuchando toda la historia generacional, podríamos situar que era un tema de suicidio entre pacientes actuales donde la idea a veces no aparece con la palabra muerte, con matarse, también para dar una pista. La primera y la más importante es que toda sentencia de suicidio es que lleva algo de verdad, ¿eh? O sea, tampoco crean que es para llamar la atención como la psicología ha insistido. No, no se puede cerrar en eso. Hay cierta dosis de pasaje al acto o de meticulosidad en llevarlo a cabo. Pacientes actualmente, bueno, a veces no dicen me quiero matar, a veces utilizan otras palabras. Me gustaría dejar de existir, me gustaría ya no estar en este lugar, ya no puedo con esta presencia. Y uno podría construir una metáfora que alude al suicidio, pero como bien dijo ahora Carlos, esta posición ambivalente entre lo humano y el cuidado del otro, tampoco se trata que los orillemos a que se maten, para nada. Tampoco estamos diciendo que no se maten, o sea, vaya, la coordenada clínica, que yo también podría aportar a lo espinoso del tema, es situar dónde se está ubicando la voluntad de vivir, incluso dónde están los tropiezos ante los enigmas que se le están apareciendo al sujeto y tener cuidado de lo que está hablando, porque a veces uno piensa que el propio acto del suicidio ya se avisó, pero a veces están otras palabras que a su vez en su reverso pueden dar otro lugar, ¿no? Por ejemplo, en algún momento, un paciente joven, jóvenes no más de 20 años, ansiedad terrible, ¿no? Y notaba en momentos el tema de, yo ya no quiero estar aquí. Entonces, bueno, pues en ese momento se me ocurrió hablar de un chascarrillo, un chiste, y diciéndole, bueno, pues entonces nos vemos la próxima para que hoy ya no estemos aquí y nos vamos juntos. Bueno, lo acompañé, salimos juntos del consultorio, volvió y pasó algo que comenzó un poco de gracia. Claro que era uno de los pacientes complicados porque no sabe si el chiste cae en broma o cae como sentencia. Y estos temas son muy delicados porque uno tiene que estar bien situado con lo que está aconteciendo, tanto en el orden del discurso del paciente con su historia, y no dejarlo al aire. Y por eso es tan importante estar también con un andamiaje teórico. O sea, no podemos nada más escuchar pacientes sin tener un rastro de lo que implica. Y la otra parte no se trata de hacer una alegoría tampoco a la vida, me parece. O sea, veamos a este riesgo que nos exige el estar con alguien, el acompañar, que también nos está exigiendo una parte de nosotros. Y el suicidio es brutal, porque también eso es muy importante. El suicidio no se hace por sí mismo, aunque Lacan nos diga que es un signo para provocarse como eternidad en el otro, hay un radio, una expansión que va a tocar a los otros, ¿no? A la familia, a los cercanos, a los cuidadores. Y por mucho que digan, bueno, es que esto ya lo veíamos venir, pues tal vez era algo que más que evitar se pudo haber hablado, porque como se insistió, eso que no se habla repite la historia. Por ello también veamos, y esto es una condición ahora sí macro, que las lógicas de prevención del suicidio fracasan continuamente, porque lo están demostrando como si algo se fuera a evitar. Mejor, ¿por qué no propiciar, como decía Carlos, bueno, hablemos de la historia, hablemos de nuestros pasados, conmemoremos, rememoremos lo trágico, hablemos de aquellas vergüenzas y de los infames de nuestra familia, pero hablemos pues, ¿no? Eso podría también situar otra forma de hablar la vida, podríamos decirlo así. A mí me gusta mucho cómo lo plantea Philippe Julien con un nuevo texto que se llama Vivir existiendo, y esta continuidad es la que podríamos ir también soportando. Pero es terrible, yo recuerdo que la sensación que tuve, porque yo acompañé todo el proceso de la muerte de esta paciente, era muy joven, tenía 10 años, y ver un cuerpo es extrañísimo, más cuando tú estás comenzando en la clínica. Es un tema bastante extraño, ¿no? Hay una sensación a veces innombrable de todo lo que sabes que estaba de por medio
y ver ahí el cuerpo es algo impactante, ¿no? Entonces, tampoco se trata de caer en juicios morales, pero tratemos, como creo que lo plantea bastante bien también el trabajo de la clínica, de donar un sentido o construir sentidos ahí donde no existían. Eso me parece que es fundamental para que alguien que estaba melancolizado detone en furia, por lo menos, en una gracia, en otra cosa, pues, pero que vamos a tener que estar ahí, ¿no? Junto a él. Y el tema es definitivamente espinoso, es un tema que yo invito a que leamos, investiguemos, escuchemos, pues, y nunca tomemos al aire a alguien que se dice que se quiere matar, ¿no? También eso me parece que es muy importante. Eso yo lo que quería compartir también respecto a la pregunta que me parecía muy, muy importante respecto a la intervención de la compañera. Carlos, hay una consulta de María que dice que en la lectura de tu libro se atoró cuando hablas de lo rítmico, lo cíclico y lo periódico. Y pregunta si estos términos se refieren a lo mismo. Sí, bueno, hablo mucho de esto porque es verdad que, bueno, muchas depresiones melancólicas son periódicas, ¿no? O sea, si tú ves el transcurso evolutivo del paciente, hay episodios depresivos, a veces muy periódicos, que tienen que ver con el otoño, con la primavera, ¿no? Anuales o bianuales. O sea, hay como una ritmicidad, una periodicidad y algo cíclico. Me refiero un poco a lo mismo. Es decir, para que nos entendamos, ¿a qué me refiero cuando hablo de esto? Es como una repetición. Voy a poner la palabra del goce, ¿no? El goce. ¿Por qué? Porque, digamos, el paciente melancólico está ubicado en la psicosis, ¿no? Psicosis maníaco-depresiva. Entonces, estos pacientes, bueno, lo voy a resumir y lo voy a hacer un poco simple, pero para que nos entendamos. El goce, cuando no hay deseo hay goce, y el goce es circular. No hay tiempo, es atemporal, ¿no? Y esa circularidad, digamos, a diferencia del deseo que lleva una dinámica lineal, ¿no? Cuando hay un deseo, se agota, luego viene otro, ¿no? Como una sinusoide, el goce es circular, ¿no? Y esa circularidad, esa repetición, ¿no? Digamos, o la repetición de la pulsión de muerte, a eso me refiero, ¿no? Esa ritmicidad que tiene el melancólico. También tomo lo rítmico por esa desvitalización, esa hemorragia de libido que tiene, el melancólico, digamos que les sirve la temporalidad, el espacio y el tiempo para agarrarse, ¿no? De una manera literal al tiempo y al espacio para no perder, ¿no? No perder el poco deseo que tienen o el nulo deseo que tienen o que no se desvitalicen, ¿no? Eso lo hablo en el capítulo 3, ¿no? Sobre todo del carácter melancólico. Habla mucho Tellenbach de lo rítmico, pero sí me refiero un poco a lo mismo, ¿de acuerdo? Bueno, no veo más preguntas, de modo que vamos a acabar este encuentro. Quiero agradecerte, Carlos, otra vez tu disposición y tu manera también de expresar que es muy próxima y muy comprensible. Así que muchas gracias por tu tiempo otra vez. Samuel, no sé si quieres decir alguna cosa tú. Pues solamente agradecer a Carlos por el tiempo, por las disposiciones horarias, otra vez por acompañarnos, a ti Henry por la disposición y por hacer estos lazos, y a todas las personas que nos escuchan y que se toman un tiempo, me parece que es importantísimo. Quien pueda leer el libro, bueno, es un libro que me parece que es digno de estar en el librero o en el tocador, al lado de la habitación, en el transporte, etcétera. Y bueno, pues muchas gracias. Okay, muchas gracias a todos también.
y nos encontraremos en un próximo comentario de alguno de los libros que estamos publicando. Muchas gracias a todos y muchas gracias a Henry, a Samuel, a Iván Negro, a Soroy Editions. Y nada, hablar de la melancolía un día feliz, ¿no? Por las elecciones. Exacto. Exacto. Hubiera sido muy melancólico tener que irse a dormir hoy con un triunfo de Trump, pero bueno. En fin, bueno, pues nada, Samuel, tú tienes el control, o sea que nos vemos en la próxima y muchas gracias a todos por haber venido. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias, Agur.